todos nosotros hemos conocido al maestro Vizcaíno en distintas etapas de su vida. A mí en lo particular me tocó conocerlo por allá, a mediados o a principios de la década de los años 60. Me sugería el compañero Gabriel que hablara del maestro Vizcaíno como profesor. Y yo le decía que para mí era un poco difícil imaginarme al maestro Vizcaíno como profesor específicamente, es decir, como un profesional de la enseñanza en la escuela. Yo decía que como no fue mi maestro en la preparatoria, como nunca en la vida entré a una de sus clases, al salón de clase, sino más bien lo conocí en otros aspectos de la vida. Entre paréntesis quiero decir que para hablar de Vizcaíno pues se necesita mucho tiempo. Vizcaíno es muchas cosas al mismo tiempo, y entonces en ese sentido yo quisiera decir que más que un profesor, para mí era una especie de predicador. Era un predicador de la cultura, del pensamiento, de las ideas, de la ética, de la filosofía, de las inquietudes sociales, de la política también, en su más alta expresión. Rubén Vizcaíno era una figura extraordinaria, fascinante, cautivadora, un ser inmenso en muchos aspectos personales. De la manera que ya sabemos, llega a Mexicali, donde se da un evento determinante para su proceso de convertirse en periodista. Él contaba: resultó que no encontrando en Mexicali un medio en que convivir intelectualmente, me dio por juntarme con periodistas frecuentadores de bares, con profesores que hacían política, con pintores que aspiraban a fundar una escuela de artes plásticas, con peluqueros que proyectaban dar forma a un club de ajedrez, con quien fuera que estuviera vinculado de alguna forma con las artes, la filosofía, la cultura de nuestro tiempo, de nuestro país, de nuestro continente. Era tan raquítico y tan folclórico el medio intelectual que, en vez de ponerme a llorar, acabé cultivando la amistad de ese anciano admirable que fue don Pablo L. Martínez, quien pasó años de su singular existencia tratando de escribir y publicar su libro sobre la historia de Baja California. Fue él quien me quitó el miedo de publicar y hasta de escribir, porque antes de esa circunstancia, y son cosas de la época, existía otro arte, el de la oratoria. Ese y el de la conversación en los cafés fueron durante muchos años práctica obligada de los intelectuales. Así que, para mí, la palabra era palabra viva, expresión oral en la que tenían que intervenir la gesticulación, el tono de voz y el auditorio. Las palabras solo tenían valor cuando las decía en voz alta y las oía vibrar. Una vez cruzado el puente entre la oratoria y la prosa, lo que no fue fácil para él, colabora con el ABC de Mexicali, donde incluso en una ocasión se compromete, y lo cumple, a escribir un cuento diario durante un mes. Termina su etapa de esa ciudad y se instala en Tijuana, donde habría de transcurrir el resto de su vida. Comparando sus contradicciones, sus aciertos, su espíritu, para mí más que otra cosa, era un orador nato. Como escritor, me tocó revisar por muchas ocasiones, yo no soy buena escritora, pero sí buena escribana. Entonces, revisar los materiales de sus primeras novelas y ver la edición de La madre de todos los vicios y La calle Revolución, fundamentalmente, así como La cigüeña de los huevos de oro, entre otros tantos de los libros que escribió Vizcaíno. A Rubén Vizcaíno Valencia le conocí en la ciudad de Mexicali en 1952, recién llegado de la Ciudad de México. Hacíamos torneos, concursos de oratoria, de declamación. Ya no sabíamos qué hacer porque teníamos dinero para hacerlo, lo que a veces ahora falta muchísimo, ¿no? Pero digo, así empezó este boom. Había un gran respeto y inquietud. Venían gentes como Carlos Pellicer, que llenábamos espacios. Pero bueno, hay tantas anécdotas, tantas. Son 5 años de una vivencia permanente con él, de atender a los periodistas en la mañana, a los amigos, hasta que un día me acusó el 68 de que yo le había robado a sus amigos.
Pero pues resulta que Rubén ya se levantaba a las 11 de la mañana porque decía, trabajo que no dé para levantarse a esa hora, y los intelectuales somos noctámbulos, entonces no es trabajo. Y pues yo tenía que llegar puntualmente a las 8 o a las 9 de la mañana a atender a todo el mundo, y claro, me fui haciendo amiga de sus amigos, pero pues yo creo que nadie puede robarle un amigo a otra persona, ¿verdad? La amistad es otra cosa. Desde ahí tenemos amigos permanentes como Patricio Vallardo, que fue de los fundadores del seminario, Joel González Navarro, es la primera pintora de Tijuana, como Amber Insunza, y tantísimos recuerdos que espero que no se me canse Mélida, y me transcriba todas estas grabaciones que tiene, porque es la primera, segunda y tercera parte de mis memorias. A lo largo de toda la historia del mundo occidental se ha difundido el mito del intelectual. En la Grecia antigua lo fueron los filósofos, en la Edad Media lo fueron los clérigos. En la modernidad empieza a desdibujarse las fronteras que dividían el trabajo intelectual del trabajo manual, y en la sociedad del conocimiento todos tenemos acceso a un conocimiento que se vuelve obsoleto. Los intelectuales griegos fueron educadores. Los de la Edad Media concentraron el conocimiento e influyeron ideológicamente. En el siglo XVIII, los intelectuales son científicos y hombres de letras. Según Gramsci, son intelectuales todos los funcionarios del aparato burocrático del Estado. Para Foucault, el intelectual hablaba de la verdad a quien aún no la veía. En el sentido más antiguo y más moderno, Rubén Vizcaíno fue un intelectual. Como maestro de filosofía, abrió una puerta a la reflexión, a la filosofía de Occidente, de la cual somos herederos. La voz de su pasión llenó los salones de clase de numerosas generaciones. Hace 40 años ya era un maestro totalmente contemporáneo. Aunque nuestra educación tradicional no nos permitiera apreciar su valor y la reflexión, las dudas que dejaba plantadas, las vocaciones que cambió y las que descubrió fueron muchas. En muchos sentidos, en la vida cotidiana, la pasión de Rubén Vizcaíno se acotaba por una forma de vida cercana a la monacal. Durante muchos años vivió en un departamento de dimensiones reducidas, sin lujos, pero siempre rodeado de libros y música clásica. Fue un hombre de amplia cultura y descubrió el mundo a través de una curiosidad que desbordaba los libros, los discos, las conversaciones. Bueno, hubo muchas anécdotas vinculadas con el profesor Vizcaíno, pero una en especial. En mayo de 1995, en el marco del Día del Estudiante, tuvimos un recorrido por la península en la materia de Historia Baja California con el profesor Jorge Martínez Cepeda, y como producto de este recorrido por algunas misiones, el profesor Jorge Martínez nos pidió que hiciéramos un trabajo final como una reseña del viaje. Resulta que le gustó mucho el trabajo del profesor Jorge Martínez, que se lo mandó. En ese entonces Jorge Martínez era el director del instituto, y esa crónica que yo lo hice como un trabajo escolar lo había aparecido meses después en una página del periódico Identidad. Ese fue yo ni enterado estuvo, ni pidió una autorización. Me sorprendió mucho haberlo visto. Una vez que lo vi al profesor Vizcaíno, le agradecí igualmente al profesor Jorge Martínez. Quisiera comentar que precisamente la Universidad Autónoma de California, a través de la Escuela de Humanidades, pues ha generado muchísimas generaciones de humanistas de las áreas de literatura, historia, filosofía y comunicación. Y en el caso particular mío, yo en el mexicano me hice historiador, y el profesor Vizcaíno fue uno de mis principales impulsores, por eso siempre le tendré ampliamente agradecido. Bueno, que con eso quisiéramos finalizar este homenaje póstumo a la figura del profesor Rubén Vizcaíno Valencia, un homenaje justo y bien merecido. De hecho, esta sala de conferencias lleva su nombre, de allí también la importancia de este ciclo.